Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. El trabajo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que en este momento y en esta charla que se me ha pedido hacer con respecto a este título, el que hable no sea yo, sino tú, a través del Espíritu Santo, que yo solo sea tu instrumento, Señor, pero que el que hable eres tú, remueve el entendimiento de mis hermanos y sobre todo sus corazones, Señor. Toca sus corazones, su espíritu, para que puedan de alguna manera reconocerte a ti en estas palabras y sobre todo que todo esto tenga un fruto en sus vidas y en las vidas de aquellos que a través de los diversos medios tecnológicos te escuchan, Señor. Por eso te decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título de esta charla, como me pidió el Padre José Luis, es Santificar el trabajo. Y santificar, ¿qué significa fundamentalmente? Porque nosotros tenemos como dentro de los 10 mandamientos, santificarás las fiestas. Pero, bueno, ¿qué significa fundamentalmente eso? Santificar y santificar el trabajo puntualmente. Ayer el Padre José Luis hablaba de que nosotros todos, salvo raras excepciones, todos realizamos un trabajo. La dueña de casa, incluso el jubilado. Nuestra realidad es muy particular. Nosotros tenemos muchos jubilados que lamentablemente por las exiguas jubilaciones que tenemos en nuestro país, jubilan y siguen trabajando. Lo sabemos muy bien. Y por lo tanto, por esas exiguas jubilaciones siguen trabajando y tienen que vivir. Pero en general, fundamentalmente, todos realizamos un trabajo, remunerado o no. Bueno, ¿qué significa santificar el trabajo? Santificar el trabajo, y parto por el final, esencialmente, como lo decía el Padre José Luis, sí, es realizarlo con fe, con amor, con caridad, con esperanza, pero fundamentalmente es realizarlo por Dios, para Dios y con Dios. Es decir, darle un sentido trascendental al trabajo. Eso es santificar el trabajo. Básicamente nosotros podemos señalar de que el trabajo, desde tiempos inmemoriales, ha sido obviamente la labor a través del cual el hombre ha tratado de satisfacer sus necesidades más básicas, sin lugar a dudas. Desde el alimento hasta el cobijo, la ropa, etc. Está bien, muy bien. Pero esa labor que es tan básica y que ahora obviamente con el paso de los siglos y con el paso obviamente de la tecnología y todo ello, y de la sofisticación y de los adelantos innumerables de la humanidad, se ha vuelto más sofisticada, más profunda, más
compleja, si se quiere decir así, en su esencia no ha cambiado. Básicamente busca esencialmente cubrir las necesidades del hombre, que son obviamente alimento, obviamente techo, salud, educación. Básicamente son ellas, son eso, porque el hombre no ha cambiado. El hombre básicamente no ha cambiado en sus necesidades. Y esta noción de trabajo, que parece algo tan básico, tan pedestre, tan, si se quiere decir así, tan ínfimo, para Dios, desde los tiempos inmemoriales, tuvo un sentido. De hecho, el relato del Génesis, si alguien puede tener una Biblia aquí, debemos señalar de que en el capítulo 1, cuando se habla de la creación, sabemos claramente de que, todos sabemos de que durante 6 días el Señor se dice que trabajó. Hizo toda la creación. Y al 7º día descansó. Y este relato no es baladí, no es fortuito, no es fundamentalmente coloquial, sino que fundamentalmente tiene un sentido. Es decir, la noción de trabajo fundamentalmente ya es inmanente al Señor. Y lo voy a explicar después. Después, se cree fundamentalmente que después con el pecado original, ahí empieza el trabajo del hombre, el trabajo laborioso, el trabajo duro, el trabajo sacrificado, pero no es así. Porque, ¿quién puede leer Génesis 2, versículo 15? ¿Lo puedes leer, por favor? El Señor Dios tomó el hombre, colocó el jardín de Edén, para que trabajara y lo guardara. Exactamente, para que lo trabajase y lo guardara. Es decir, él, al hombre, a Adán, ya le está dando una tarea. Es decir, no lo deja ahí, bueno, quédate ahí. No, lo deja fundamentalmente con una tarea, con un trabajo. Pero surge lo del pecado original, todo ese relato ya lo conocemos. Pero ¿qué es lo que pasa con el hombre y con la mujer? Génesis 3, por favor, número 16. Marcos, ¿lo puedes leer, por favor? 16 y 17. A la mujer le dijo: tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu competencia y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Es decir, que con el pecado original se producen dos cosas. En primer lugar, en la mujer, parirás con dolor. Pregunto yo, y aquí hay varias madres, aquí hay varias madres, y hay una madre de 5 hijos por ahí revoloteando por ahí. Y yo le pregunto a las madres, y sobre todo a las madres que han parido en forma natural, no por cesárea, pregunta, ¿y el parir no es un trabajo? Incluso, ¿cómo se habla, mi amigo que aquí es médico, se habla de trabajo de parto, ¿o no? Sí. Trabajo maravilloso, espectacular. Yo creo que en la vida de una mujer se pueden olvidar muchas cosas, pero ese día que dio a luz a sus hijos, ese día jamás se va a olvidar. ¿No es cierto? Jamás. Pero es un trabajo. ¿Y qué trabajo? ¿Y qué trabajo, Dios mío? Y, fundamentalmente, desde ya, les digo, que muchos teólogos han dicho que la Virgen María, al momento de dar a luz al Señor,
no tuvo dolor, ni sangró. Por lo tanto, cuando uno reza el cuarto misterio gozoso, habla de la purificación de la Virgen María. No hubo purificación, según algunos, porque no sangró. La purificación es un rito que se hacía fundamentalmente en las primerizas que iban obviamente al templo, porque había derramamiento de sangre en su parto. Se lo dejo planteado entre paréntesis al padre José Luis, que lo puede aclarar. Yo no soy teólogo, pero lo puedo aclarar desde ya. Perfecto. Pero el punto es el siguiente. Es decir, ese trabajo tan hermoso que es dar a luz y que dar vida, iba a ser con dolor. Iba a tener un fin extraordinario y maravilloso, que era la vida, pero iba a ser con dolor. Y un dolor que yo he conversado con mujeres que han dado a parir sin raquidia, sin anestesia, sin pleural, sin nada de esas cosas. Perdón, pero es como, digamos que es como parir un piano de cola con la puerta abierta, dicen algunas mujeres. Es, pero realmente algo extraordinario, pero es con un dolor, pero fuera de este mundo. Es realmente una tortura. Y el hombre, fundamentalmente, ¿qué nos queda con el hombre? Ojo, ¿Dios maldice al hombre? No lo maldice. ¿Qué maldice? La tierra. ¿Qué es lo que le dice a la tierra? Ahora tú, que le dabas todo al hombre en bandeja de plata, ahora tú te vas a poner más dura. Ahora le va a costar al hombre, le va a costar sangre, sudor y lágrimas sacar los frutos que antes los tenía a cuerpo de rey. Eso es lo que le está diciendo. ¿Y por qué? Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso. Pero, fundamentalmente, lo que es importante aquí, es ¿por qué digo yo que la noción de trabajo es inmanente al Señor? Por la frase que está repetida con letras de oro, poco menos, que en este convertidos. Mi Padre trabaja y yo también. ¿Cuál es el trabajo de Dios? ¿Cuál es el trabajo de Dios? Primeramente, el trabajo de Dios, conforme a lo que nos dice la Santa Madre Iglesia, esencialmente se detiene en varios tópicos, pero yo diría que los más importantes son, en primer lugar, mantener esta creación. El Señor fundamentalmente va transformando y va recreando esta creación. Esta creación que se dice, según algunos, que este universo va en constante evolución y en constante crecimiento. Segundo, este va muriendo y va naciendo. Nuestra existencia es finita. Todos vamos a morir. Todos vamos, como diría un sacerdote que nos gusta mucho, Fray Nelson Medina, nos van a enterrar y vamos a chupar gladiolo. Todos nos vamos a transformar en gusanos. Y todos vamos a ser reemplazados por nuestros nietos, bisnietos y tataranietos. Va en constante renovación. 2. Obviamente que el Señor nos sostiene y nos va educando. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fundamentalmente nos da dones y nos da frutos. ¿O qué recibimos en el bautismo? ¿Un dulcecito? ¿Una velita? ¿Una vestimenta de blanco nomás? Y eso es el trabajo de Dios, que permitimos que suceda en nuestra vida. Pero ese es el trabajo de Dios, sin lugar a dudas. ¿O cuántas veces decimos, esto es gracia de Dios? O en la vida espiritual decimos, todo es gracia. ¿Cuántas veces decimos eso?
Bueno, ahí está el trabajo de Dios, que permitimos que actúe en nuestra vida. ¿O no? Esto es por la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces decimos eso? ¿Cuántas veces repetimos eso? Bueno, ahí está el trabajo de Dios. Tercero, como decía Cecilia en la mañana, no tengo ni siquiera 5.000 pesos en la caja. Y surge la plata justamente para cubrir mis cuentas. ¿Qué es eso? Algo que nos falta mucho. Yo creo que nos falta mucho a nuestra iglesia y a todos en general. Confiar en la providencia de Dios. Todo lo que estoy diciendo, hermanos pecadores, es aplicable a mí y creo que a más de algunos de ustedes. Porque yo no soy santo y no creo que todavía aquí no hay ninguno, salvo que Dios y la Santa Madre Iglesia diga otra cosa. Pero creo que nos falta todavía. Y confiar en esa providencia de que el Señor va a proveer, el Señor dentro de su misericordia lo va a dar. El Señor, yo confío en ti ciegamente, Señor. Eso fundamentalmente nos falta. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, por Dios, que cuando nos faltan las cosas, se nos mueve el piso. ¿O no? Se nos mueve el piso. Sentimos angustia, miedo, y muchas veces nos aferramos cuando llegan los días de bonanza, que nadie me quite esto, por Dios que nadie me quite esto. Incluso a Dios le decimos, por favor que no me lo quites, no me lo quites, no me lo quites. Y por eso el Señor dijo algo en Éxodo 20, 9-10. ¿Cómo te llamas tú? Yo, Adrián. Adrián, ¿puedes leer? Sí. ¿Qué dice? No sé si lo tienen igual en su Biblia, pero... Sí, no, dale. Latinoamericana. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas. Pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Muchas gracias. Es decir, perfecto, trabaja, dale duro. Pero el séptimo día, papito mono. Es decir, para Dios. ¿Por qué? Porque Él te lo está dando. El fruto de tu trabajo depende directamente de Dios. ¿Cuántas veces nos dicen, oye, pero si tú eres el winner, todo depende de ti y todo gracias a ti? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso en las propagandas? Pero si tú te lo mereces todo, porque todo depende de ti. ¡Mentira! 1000 veces mentira, porque hay 1000 cosas que no dependen de ti. Voy a dar solo un ejemplo. ¿Se acuerdan del apagón que tuvimos hace 3-4 meses atrás? A mí me pilló entre Santa Lucía y Universidad de Chile en el metro. Y ¡pum! Y se nos quedó el metro entre las dos estaciones sin luz. Yo pregunto a toda la gente que estaba en computadores, a toda la gente que estaba hablando por teléfono, a todos los Chicago Boys que estaban, ¿cómo se llama?, en Manhattan, ¿qué les pasó? Y pregunto, ¿eso estaba en los cálculos de alguien? ¿Y
Buena broma les gastó el Señor, ¿no? ¿Y? ¿Eso dependía de ti? No. ¿O la lluvia que pasó hace como un día atrás? ¿Dependía de quién? Son esos imponderables que tú no manejas, pero hay otro que maneja. Y que eso depende mucho de los resultados de tu trabajo. Por ejemplo, lo que ponía antes. Por eso se habla mucho en la Biblia del trabajo del campo. Porque ahí se ve patentemente que tu trabajo no depende tan solo de ti. Del tiempo, de la labriega, de las pestes, de los insectos, que tengas agua o no tengas agua, etcétera, etcétera. Ya no depende solo de que te rompas el lomo labrando o cosechando. ¿Me entiendes? Ese es el punto. Por eso, obviamente, es muy importante y te das cuenta patentemente eso. Y eso tampoco, también, da cuenta de que depende de ti. Y además, no tan solo eso, que le rindas culto al Señor, que lo adores, que le demuestres su amor, sino que además, Números 28, número 26, capítulo 28, número 26. Ya, Huguito, lúzquese. El día de las primicias, cuando ustedes presenten al Señor la ofrenda nueva, en la fiesta de la semana tendrán la asamblea litúrgica y no harán trabajo alguno. Perfecto. El día de las primicias, lo primero que cosecho. Es decir, ¿no se acuerdan ustedes, por ejemplo, y la gente que es de campo? Yo me acuerdo, yo estudié en Valparaíso, y en los Andes, las primeras cosechas de los duraznos, habían unos duraznos, sobre todo ya en esta época, así unos duraznos. ¿Y cómo les llamaban a esos duraznos? ¿Alguien sabe? Los primores. ¿Y? Porque eran los primeros duraznos así. Bueno, esos frutos tan deliciosos, tan jugosos, que uno empieza a salivar de solo recordarse, para Dios pues. Si Él, ¿cómo se llama?, logró eso. No uno. Uno fundamentalmente puso su trabajo, pero el que realmente logró eso y dio dentro de su misericordia posible eso, ¿quién fue? Ajá. Y por lo tanto al pueblo judío se le decía, bueno, ¿lograste esto? Los primeros frutos para Dios. Las primicias. ¿Se dan cuenta? Que la noción de trabajo no era fundamentalmente ajeno al pueblo judío ni a Dios en ningún caso. ¿Por qué? Yo les voy a decir por qué. Vamos cuenta fundamentalmente a que por qué el Señor quiere que el hombre trabaje. ¿Por qué? Tarea para la casa. ¿Cuántas veces en la Biblia se habla de la palabra o se toca la palabra trabajo? Yo les voy a soplar una cosa. Según lo que yo pude ver, más de 140 veces. Y fundamentalmente se habla mucho en los libros eclesiásticos, proverbios y sabiduría. Y en estos tres libros que me van a hablar del, ¿cómo se llama?, del Antiguo Testamento, se habla de un problema que hoy día yo lo veo que es tremendamente recurrente. Y que es recurrente
porque es inmanente al hombre. ¿Cuál es? La pereza. ¿Le suena? La pereza, la flojera, el no querer hacer las cosas. Me da lata. No estoy ni ahí. ¿Le suena? ¿Y por qué? La pereza no es un pecado capital, hermanos pecadores. Claro que sí. Y cuando trabajamos, ¿qué aprendemos? Aprendemos disciplina. Aprendemos orden. Aprendemos puntualidad. Aprendemos compañerismo. Aprendemos lealtad. Y aprendemos algo que está muy, muy devaluado hoy en día. Responsabilidad. ¿Y no les suena eso que en el fondo son formas de permiso? Mortificación. Yo les voy a decir una sola cosa. Yo en esto tengo dos santos preferidos. Ustedes pueden tener los que quieran, pero yo soy hincha de dos. El primero de ellos, para mí, el patrono de los mudos. ¿Cuál es el patrono de los mudos? San José. Ni una palabra en el Evangelio, pero ni una. Pero hizo más que mucho, ¿sí o no? ¿Y cuál era el mérito de San José? Dicen San José, bueno, es que San José era un carpintero. Era buena onda el chato. Devoto de ¿cómo se llama? El Señor. Cuidado con eso. En primer lugar, se lo escuché a un teólogo y me hizo mucho sentido. Cuidado con eso. Se habla de San José y San José en primer lugar era de la tribu de David. O sea, no era cualquier gallo dentro del pueblo de Israel. Primero. Segundo, cuando hablamos de carpintero, dentro de esos años, estoy hablando dentro de esos años, estamos hablando de un tipo que tenía un oficio, que hoy día es como si hablar de un arquitecto. ¿Ok? O sea, un tipo más que respetable. Y tres, por lo tanto, si llevaba una existencia modesta, no era porque no tuviera, entre comillas, la oportunidad de trabajar, ni que tuviera, porque la pobreza, hay bibliotecas enteras con respecto fundamentalmente a la fuente o la raíz de la pobreza en nuestro país y en el mundo entero. Sino que fundamentalmente era pobre o tenía una existencia modesta por desapego. Porque no le gustaban las cosas materiales, o si lo que tenía era lo justo y necesario. Un desapego que fundamentalmente nos llama el Señor. Porque hoy en día, ¿no se han dado cuenta lo que hace la gente trabajadora? Yo les voy a decir lo que hace la gente trabajadora según fundamentalmente los economistas. Trabaja, consume, se divierte. Trabaja, consume, se divierte. Trabaja, consume, se divierte. ¿Ese es el sentido trascendental de nuestra existencia, señores?
Porque ya estamos pensando en el viaje, por ejemplo, de vacaciones y después comprarme, ¿cómo se llama?, el nuevo celular, o por ejemplo tener la nueva red de streaming, o tener fundamentalmente la nueva inteligencia artificial. ¿Eso? ¿A eso nos llama a Dios? Entonces, cuando nosotros le decimos, oh, no veamos el dinero como Dios, pero si así también nos pesca el dinero, a través del consumismo. Desapeguémonos de eso. No estoy diciendo que seamos un San Francisco de Asís. Bueno, si alguien tiene la vocación franciscana, bendito sea Dios. Pero, por favor, las cosas materiales son un medio. Pero ¿por qué hablo de responsabilidad? ¿Por qué hablo de disciplina? ¿Por qué hablo de orden? Porque en primer lugar no se está inculcando a nuestra juventud eso, sino que se está inculcando comodidad, flojera. Se incentivan los derechos, pero las responsabilidades y los deberes, ¿dónde los dejaste? ¿Dónde los dejaste? ¿Y cuál es el mérito de San José? La humildad, primeramente. Él creyó que habían sido, ¿cómo se llama?, habían sido infiel con él. ¿Hizo un escándalo? No. Trató de repudiarla a la Virgen María fundamentalmente en silencio. Y el ángel le dijo, no cometas ese error. 2, él fue humilde. Él obedeció cuantas veces le dijo Dios y el ángel. Fue humilde absolutamente. Y él le dio lo que tenía a Dios, su oficio. ¿No se recuerdan cuando Dios fundamentalmente llegó a Nazaret cuando ya estaba predicando? ¿Y qué le dijeron? Oye, ¿y este no es el hijo del carpintero? Así lo identificaron, porque él era ya carpintero. Ojo. Y el segundo, que no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, es San Benito. San Benito, que tiene un pasaje de la regla, que esencialmente San Benito dice en su regla, todos lo conocemos, y yo lo tengo como un lema, es ora et labora. Me van a decir, oye Gallo, pero me estáis hablando de una cuestión que pasó en el siglo V, y estamos en el siglo XXI. Sí, de acuerdo, pero ese monje, en primer lugar, vio la decadencia del Imperio Romano, un imperio que duró no sé cuántos siglos. 10 siglos. Un imperio que se dijo que nunca iba a acabar. Segundo lugar, ¿qué es lo que impuso en su regla? ¿Qué es lo que impuso en su regla? Yo les voy a leer un pasaje para que ustedes vean. El trabajo manual de cada día. La sociedad es enemiga del alma. ¿Les suena? Por eso han de ocuparse los hermanos unas horas en el trabajo manual y otras en la lectura divina. En consecuencia, pensamos de estas dos ocupaciones pueden ordenarse de la siguiente manera. De Pascua hasta las calendas de octubre, al salir del oficio de prima, trabajarán por la mañana en lo que sea necesario hasta la hora cuarta. Desde la hora cuarta hasta el oficio de sexta se dedicarán a la lectura. Después de la sexta, al levantarse de la mesa, descansarán en sus lechos con un silencio absoluto. Y si alguien desea leer particularmente, hágalo por sí solo, de manera que no moleste. Nona se celebrará más temprano, medida la hora octava, para que se vuelvan a trabajar hasta vísperas, lo que sea menester si las circunstancias del lugar o la pobreza exigen de ellos mismos que tengan que trabajar en la recolección, que no se disgusten, porque precisamente así son verdaderos monjes cuando viven del trabajo de sus propias manos, como nuestros padres y los apóstoles. Pero pensando en los más débiles, hágase todo con moderación. ¿Les quedó claro? Es decir, el monje les decía, trabajen, pero pensando en Dios. Trabajen, pensando en el hermano más débil. ¿Por qué? Porque la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y lo digo ¿por qué? Porque sencillamente ya tenemos aquí, como decía mi buen hermano Alfredo, ¿qué pasa con la inteligencia artificial?
Bueno, hay muchos profesores que yo incluso he conversado con ellos, porque yo tengo amigos profesores universitarios, ya que hay jóvenes acá, que dicen, bueno, la inteligencia artificial tenemos que andar revisando los trabajos. Porque incluso hay un sitio de inteligencia artificial llamado, aunque no se van a reír ustedes, que se dice El Rincón del Flojo. El Rincón del Flojo. Porque ahí pueden hacer todos los trabajos que les encarguen en la universidad y la inteligencia artificial le hace todo. Entonces, ¿dónde queda la disciplina? ¿Dónde queda el orden? ¿Dónde queda? ¿Por qué? Porque si no lo aprendes ahora, después no lo vas a poder aprender. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a hacer dependiente de qué? ¿O vas a querer ser como el otro, que tiene lo que el otro, pero vas a empezar a buscar el camino corto? Es triste ver que muchachos de 30 a 40 años se creen winner y pasan a ser verdaderos delincuentes. Me los he topado, he conversado con ellos. Y se los digo, está de moda ser sinvergüenza. Y es triste, pero es la verdad. Ser sinvergüenza. Y segundo lugar, nuestra tarea y nuestro compromiso es buscar lo que decía en Mateo, versículo 33. ¿Qué es en Mateo, versículo 33? ¿Quién lo puede leer? Mateo 6, 33. Dale. ¿Lo encontró? ¿Quién lo tiene? Digna, dale. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Es decir, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Trabajar duro? Sí. ¿Ordenadamente? Sí. ¿Responsablemente? Sí. Pero ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es el objetivo? El reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Traer el reino de Dios aquí. ¿Cuál es el reino de Dios? El reino de justicia, el reino de amor, el reino de misericordia. Yo me acuerdo, por ejemplo, Maritza está en ese rincón, y me acuerdo que en una semilla nos decía que en un antiguo trabajo le decían la monjita, porque era la única católica en todo el grupo. Bueno, pero eso es muy bonito. ¿Por qué? Porque sabían de que ella podía fundamentalmente hablar de esas cosas que generalmente las personas no hablan. Sean esas personas que fundamentalmente llevan el Evangelio a esos rincones donde no hay personas que hablen de esos temas. Sean esas personas que, por ejemplo, como decía la Madre Angélica de EWTN, sean un caramelo donde está la amargura. Por ejemplo, lleven la esperanza donde no está la esperanza. Lleven, por ejemplo, esa compañía donde está el abandono. Lleven fundamentalmente el Evangelio donde está la ignorancia, donde está el prejuicio en contra de, por ejemplo, nuestra iglesia. Y son fundamentalmente los lugares de trabajo. Es increíble la ignorancia, el prejuicio y el odio que le tienen a nuestra iglesia. Y fundamentalmente nuestros lugares de trabajo son los lugares donde pasamos la mayor parte de nuestra semana.
Es la verdad. Ahí vivimos 3/4 partes de nuestro tiempo. Entonces, si no evangelizamos en el lugar donde pasamos mayor tiempo, bueno, ¿dónde vamos a evangelizar? Yo me pregunto. Y no te estoy diciendo que vayas con una Biblia debajo del brazo, hermano, como los señores evangélicos. No. Pero sí decir, por ejemplo, poner un santito. Este lugar es de Dios. Ay, pero tú, bueno, si a ti te gustan los animales y pones... Por ejemplo, yo, y con esto termino, yo estoy en un lugar, y ustedes saben dónde trabajo, en un lugar donde hay de ideologías para regalar, hay, por ejemplo, orientaciones sexuales para regalar, pero fundamentalmente lo que yo pido, como ellos me lo piden a mí, y está bien que me lo piden, es respeto. Y fundamentalmente yo creo que eso es lo que debemos pedir, respeto. Y esencialmente no imponer nada, por supuesto que no. Pero si en un momento determinado te toca en el tema, decir lo que hay que decir. Y punto, sin miedo. Con cariño, con amor, eligiendo las palabras precisas, con prudencia, pero no callarse nada al momento, si te están preguntando, decir lo que hay que decir. El punto es, ¿cuál es la labor que nosotros tenemos que decir? Santificar el trabajo es llevar a Dios con nosotros. Y significa eso llevar el Evangelio con nosotros. Nosotros tenemos que dar testimonio de Él. ¿Cómo? Realizando lo mejor posible nuestro trabajo. ¿Podemos tener buenos o malos días? Por supuesto que sí, pero ofrecérselo al Señor. Podemos tener un mal jefe, sin lugar a duda, pero también ofrecérselo al Señor. Podemos tener un extraordinario día, darle gracias al Señor por eso. Y sobre todo, esencialmente, tenerlo siempre presente a Él. Y siendo fundamentalmente un buen compañero. Y darle gracias a Dios por todo. ¿Me querías hacer una pregunta tú? Sí, quiero comentar algo con respecto a lo que te estás diciendo, que me pasó hace poco. Después lo podemos comentar. Y esencialmente quiero decirles una sola cosa, y con esto termino. Nosotros como comunidad tenemos un deber, siempre tenemos que orar. Esto es una comunidad orante. Yo les pido mucha oración. Y el Papa León se puso León fundamentalmente porque él tuvo en consideración esencialmente a León XIII, que se hizo famoso, entre otras cosas, por la Rerum Novarum. Porque él sabe de que lamentablemente ha aumentado en forma exponencial la pobreza en el mundo. Y la pobreza en el mundo fundamentalmente trae tremendos flagelos sociales. Yo nunca me había impresionado esencialmente del fenómeno de la inmigración. Yo sé que la inmigración ha traído tremendos problemas a mi país, pero también he visto fundamentalmente muchos abusos con la inmigración. He visto situaciones que ya rayan en una situación que jamás creí ver en mi país. Estoy hablando de no tan solo abusos salariales, sino incluso trata de blancas, cosas que yo no había visto en mi país. Nosotros creíamos que vivíamos en un mundo contemporáneo que jamás se había dejado de lado la esclavitud. Bueno, se ha detectado que en ciertos países en el Oriente, sobre todo, hay esclavitud de menores. Y así sucesivamente, realidades que son desgarradoras. Yo creo que nosotros tenemos un deber, como católicos, como cristianos,
Si no podemos soslayar eso, no solucionar porque no está en nuestras manos, pero sí orar por todas esas personas que están pasando un infierno en la tierra. Y, para terminar, yo les voy a decir una sola cosa. Rezar también por todas aquellas personas que no pueden acceder a un trabajo. ¿Han perdido un trabajo? Sí. Yo tuve la amarga experiencia de que fui despedido una vez, pero yo tuve el apoyo de una mujer que perdió la vista, por ser secretaria perdió la vista, y me dijo, tú tienes un título, 2 manos, 2 pies, y tienes a Dios, y Dios no te va a abandonar, y Dios no me abandonó. Soy testigo de eso, no me abandonó, gracias Señor por eso. Pero hay muchas personas fundamentalmente que han perdido su trabajo. Por ejemplo, voy a dar un testimonio aquí. Silvita Maltés perdió su trabajo. Ahora, gracias a Dios, tuvo la oportunidad de viajar, pero quedó prácticamente sin nada del trabajo. Gracias a Dios tenía una jubilación, porque sencillamente el colegio que estaba se deshizo, ¿no es cierto? Sí, se deshizo. Y realidades así que nos golpean. El otro está, por ejemplo, y cosas así. Y hay otras personas que no han perdido el trabajo, pero sí no pueden acceder a un trabajo, porque tienen discapacidades físicas, psiquiátricas, psicológicas. Y ellos van a depender siempre o de una pensión o de la buena voluntad o caridad de otros. También recemos por ellos, porque ellos obviamente necesitan siempre de la ayuda de otros. Bueno, no los lateo más. Yo les pido fundamentalmente que seamos siempre solidarios. Veamos al otro como un hermano y sobre todo como que el patrón, como decía San Alberto Hurtado, es el dueño de la mies. Nosotros somos los operarios en la mies, no tan solo los sacerdotes. Nosotros tenemos que traer a través de nuestro trabajo y nuestra evangelización el reino de Dios a esta tierra. Yo sé que el reino de Dios está en el cielo, pero también tenemos que traer las primicias del reino de Dios a esta tierra. Muchas gracias. Al Señor sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre.